Bueno, en las clases anteriores descubrimos que hosts estaban activos, aprendimos diferentes técnicas de escaneo de puertos y comprendimos cómo interpretar los estados que devuelve Nmap. Sin embargo, conocer que el puerto 80 está abierto o que el puerto 22 responde a veces no es suficiente. Lo que realmente importa es saber qué aplicación se está ejecutando detrás de ese puerto. Ese será el objetivo de esta clase: identificar qué servicios se ejecutan a través de ese puerto y obtener información que nos permita comprender mejor esa superficie de ataque que tenemos sobre el sistema. ¿Qué es la detección de servicios? Cuando hablamos de detección de servicios, nos referimos al proceso mediante el cual identificamos qué aplicación está escuchando sobre un puerto determinado. Aunque tradicionalmente asociamos un puerto con un servicio específico, no existe ninguna obligación de que una aplicación utilice el puerto estándar. Por ejemplo, un servidor SSH podría ejecutarse sobre el puerto 22022, o un servidor podría encontrarse en el puerto 8080. Por esta razón, no podemos asumir que un puerto nos indica automáticamente qué servicio existe detrás. Bueno, para esto vamos a tener un tipo de escaneo. Como pueden ver, aquí ya tengo mis dos máquinas Metasploit Tablet 3, tanto la Ubuntu como la Windows ejecutándose con su respectiva dirección IPv4. En este caso en Windows vemos que es la 141 y en la Linux vemos que es la 134. También tengo aquí mi sistema operativo Kali, que en este caso nos servirá como atacante. Para detectar qué versión está corriendo, pues simplemente lo que vamos a hacer es lo mismo de todas las clases: abrir una terminal, colocamos en el lado derecho, abrir otra, lado izquierdo, y en la del lado izquierdo vamos a abrir Wireshark para poder analizar ese tráfico como lo venimos haciendo en todas las clases. Listo, una vez que se abra lo voy a dejar por la parte de aquí. El primer comando para ejecutar esas versiones, que es el más clásico, que lo veíamos al principio, va a ser este. También, si yo quiero, le puedo pasar otro parámetro, como viene a ser 192, 168, 179, y si no estoy mal, la dirección que tenía viene a ser la 134, entonces vendría a ser la del Windows, la máquina Windows, que sería la 141. Entonces simplemente haremos 141 y aquí comenzará a mandar ese tipo de escaneo para poder ver qué versiones se están ejecutando en esos puertos. Como tal, vemos lo básico, ejecutando con permisos de superusuario, Nmap para llamar la herramienta, y el SV, que en este caso es lo que va a activar esa detección de versiones de servicios, o Service Version Detection, que nos permitirá pues enviar sondas al puerto para intentar identificar la aplicación y la versión. Y pues le pasamos como prompt la dirección IP, la dirección IPv4, que en este caso esta es de la máquina Ubuntu y en este caso esta es la de la máquina Windows. Así que sin más, comencemos a capturar aquí con Wireshark y enviamos el escaneo de contraseña y se lo damos. Bueno, como ven, aquí comienza a enviar todo lo que viene a hacer este escaneo. Bueno, una vez que se haya terminado de ejecutar el comando, podemos ver la salida y analizarlo un poco. Como tal, acordemos que le dimos como parámetros dos direcciones IPv4, que la 134 corresponde específicamente a la máquina Ubuntu y la 141 a la máquina Windows. Podemos analizar un poco esa salida en donde nos dice el port, que nos incluye el número del puerto. También el estado, pues que acordemos que lo habíamos visto antes, si era abierto, cerrado, filtrado, y el servicio. Y en este caso lo importante viene a ser esa versión del servicio. Este comando se utiliza pues siempre que encontremos puertos abiertos durante la fase de reconocimiento. Conocer la versión del software, como les decía en una clase anterior, nos va a permitir posteriormente buscar vulnerabilidades conocidas hacia ese servicio asociado. Si podemos ver el tráfico que se envía, viene a ser igual que lo veíamos antes cuando utilizamos el parámetro SS. Es decir, envía las solicitudes TCP y esperando a que la máquina responda con un SYNC ASK. Esto lo vamos a dejar por aquí y ahorita vamos a pasar con el siguiente comando, que va a detectar qué servicios están corriendo sobre algunos puertos específicos. En este caso vamos a hacerlo igual, pero en este caso solo sobre una máquina para que pues no sea tan largo el tiempo de respuesta de ese escaneo. De hecho, ven que este me ha durado 17 segundos y que es bastante largo para un escaneo tan simple como este. En este caso acordémonos que para filtrar puertos simplemente ponemos "-p", y en este caso los puertos que queremos filtrar, en este caso el 21, que sería para FTP, el 22 para SSH, el 80 y el 445. Y pasemos a la dirección IPv4 168, 179, 174 de la máquina Ubuntu. Entonces capturamos y ejecutamos este escaneo.
Bueno, si ven, aquí comienza a irse todo el tráfico desde la máquina de nosotros hacia esa máquina de destino, y aquí nos muestra toda la salida. Bueno, tenemos obviamente el SV para la detección de versiones y el "-p", pues que en este caso nos permitía indicar uno o varios puertos separados por comas. Esto cuando lo utilizamos, cuando conocemos previamente qué puertos nos interesan y queremos reducir el tiempo de ese escaneo. Como ven, esto ha durado cuestión de segundos y el otro era bastante extenso. Ahorita vamos a ir con un escaneo, que en este caso va a ser la versión Intensity, que para hacerlo simplemente vamos a hacer sudo nmap -sv para detectar esas versiones, y vamos a darle como parámetro version intensity en 9 y le pasamos la dirección IPv4 192, 168, 179, 134 y ponemos a capturar a Weicher. Bueno, el versión Intensity, ¿qué es lo que hace? Que no lo habíamos visto antes. Pues esto va a controlar la cantidad de sondas que Nmap enviará para identificar los servicios. Los valores van desde 0 como menor y en este caso 9 como el mayor, que es el que hemos dado como parámetro. 0 pues va a realizar una identificación rápida utilizando pocas sondas, pero 9 utiliza todas esas sondas disponibles para intentar obtener esa información más precisa. Así que lo vamos a ejecutar y analizar un poco ese tráfico. ¿Cuándo pues vamos a utilizarlo? Cuando necesitamos una identificación más completa y no nos preocupa pues aumentar ligeramente el tiempo de ese escaneo. Bueno, como tal, aquí vemos la salida, que es muy similar a las otras, y en este caso pues vemos que ya nos adjunta más puertos. En este caso nos sigue adjuntando el estado, el servicio asociado y esa versión asociada. También hay otro tipo de comando que va a ser el escaneo agresivo. En este caso haremos sudo nmap -a y la dirección IPv4, que sería la 179.134. El "-a", ¿qué hace? Pues tampoco lo habíamos visto hasta ahora. Esto va a activar varias funciones automáticamente. ¿Qué van a incluir estas funciones? Van a incluir esa detección de servicios, detección de versiones, detección del sistema operativo, scripts NS básicos, que lo vamos a ver más adelante, y el traceroute. Así que, sin más, vamos a ponerlo a ejecutar otra vez. Bueno, como tal, si observamos el output es bastante extenso en comparación a los demás. Es como si hubiéramos aplicado el "-v" para obtener la versión verbose o verbosity, y en este caso pues aquí nos está dando todo ese escaneo. El 134, que en este caso nos está identificando la versión de Windows, el protocolo SMB, el traceroute y la dirección IPv4. Este es bastante completo, pero pues se usa básicamente en laboratorios o auditorías en las que estamos autorizados y deseamos obtener una visión general del sistema mediante un único comando. No suele ser la primera opción en entornos donde buscamos minimizar el tráfico generado, porque si bien genera demasiado tráfico, pero sin embargo es como que se nivela cuando obtenemos ese tipo de respuesta. Una vez terminado esto, quiero pasar a darles una introducción acerca de una herramienta que va muy de la mano, arraigada con Nmap, que es AMAP. Aunque Nmap identifica servicios de forma excelente, existe otra herramienta que es AMAP. AMAP intenta reconocer la aplicación analizando directamente esos protocolos utilizados por el servicio, independientemente del puerto sobre el que se está ejecutando. Por esta razón, ambas herramientas pueden complementarse durante una auditoría. Así que, ¿qué es lo que yo sugiero? Que primero utilicen Nmap para hacer esos escaneos y luego la complementen con AMAP. Para ejecutarla, simplemente hacemos AMAP. En este caso no está instalado, entonces simplemente hacemos sudo apt install AMAP. Y como tal se nos comenzará a instalar esta herramienta. Bueno, bien, aquí cuando ya está instalado podemos hacer AMAP -h y vemos todas esas opciones que tenemos. Bien, vamos a ver un comando muy sencillo que sería pues para identificar un servicio con AMAP. En este caso vamos a hacer AMAP, vamos a darle la dirección, que en este caso sería 192, 168, 179, 134, y listémosle por ejemplo el puerto por el que queremos, que en este caso sería el 80, y en este caso comencemos a capturar con Wireshark ese tráfico que va a enviar AMAP. Bueno, como tal ejecuta esa herramienta, en este caso le damos la dirección y el puerto que está analizado, solo que aquí
como tal, pues no he encontrado nada a través de ese puerto. Sin embargo, si hago 22, bueno, aquí vemos que en este caso pues nos identifica que ha habido una coincidencia con SSH. Aquí antes lo vemos que ha habido una coincidencia con ese servicio que va asociado a ese protocolo, que sería HTTP, y una coincidencia con la versión de Apache 2. Estos se pueden complementar, además de que hay una manera en la que nosotros podemos pasar esos archivos que veíamos en Nmap a AMAP y complementarlos entre sí. Para hacer esto que les comentaba acerca de, pues, con un archivo de salida de Nmap pasarlo a AMAP y hacer rectificar, lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar con Nmap un escaneo, en este caso con la versión que veíamos antes a través de ese SYN por medio de TCP, y le pasamos la opción de la IP. Pero aquí hay que agregar un parámetro, en este caso sería OM, que lo va a volver en un formato legible, y podemos ponerle que lo guarde donde, pues en este caso que lo guarde en desktop. Teníamos una carpeta que era nmap scan y que lo guarde como output nmap. Entonces bien, esperemos a que se comience a ejecutar este escaneo mediante la herramienta de nmap y listo, como tal ya está. Así que si me voy a desktop, a nmap scan y hago ls, vemos que tenemos esto quedó mal escrito, así que simplemente voy a hacer y le pongo put.nmap y como tal pues ya el nombre está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar a hacer? Ahorita con AMAP -c para indicarle un input de un archivo que le queremos pasar, en este caso para que nos mejore este escaneo o nos lo dé de una manera mucho más completa, y se lo pasamos como parámetro. Entonces le damos enter y aquí comienza a analizar todos esos protocolos. O sea, vemos que a diferencia pues la complementa demasiado bien, porque aquí nos daba solo una salida que vendría a ser el puerto, el estado, el servicio, aunque podríamos ver también las versiones asociadas si hubiéramos agregado un SV. Esto ya es con complemento, pero lo veremos adelante. Y como tal aquí comienza como a mapear lo que viene a ser todo ese escaneo que vimos con Nmap. En este caso aquí nos dice que coincide con HTTP, Apache 2, y comienza a hacer todo esa como match, todos esos parecidos, y pues así se complementan entre ellas. Y pues a diferencia del escaneo SYN que veíamos en Nmap, establece esas conexiones con esos determinados servicios. Bueno, nunca vamos a confiar únicamente en el número del puerto para identificar un servicio. La detección de versiones nos permite confirmar que el software está realmente ejecutándose y proporciona información fundamental para las siguientes fases del pentest, como la búsqueda de vulnerabilidades conocidas o la numeración específica de cada servicio. En esta clase aprendimos a identificar esos servicios que se ejecutan sobre los puertos abiertos utilizando Nmap. Comprendimos que un puerto por sí solo no describe completamente la superficie de ataque y que conocer la aplicación y su versión es un paso esencial e inicial antes de comenzar cualquier proceso de numeración o análisis de vulnerabilidades. En la siguiente clase utilizaremos esa información para identificar de una manera mucho más avanzada y los comandos profesionales que utilizan los pentesters en sus auditorías.